Hola amigos, como siempre, deseo de todo corazón que se sientan muy bien y que puedan lograr cada meta que se propongan. Bienvenidos a su canal de Grupo Eficacio, a una cápsula más en materia de derechos fiscales. Hoy les voy a compartir brevemente una tercera obligación fiscal de los contribuyentes, que es la de llevar contabilidad. Ya en otros videos hemos estado comentándoles o platicándoles acerca de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, tales como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como la de expedir comprobantes fiscales. Y en esta ocasión o sea, ¿cómo? ¿También debo llevar y conservar la contabilidad como contribuyente? Pues efectivamente, así es. Tenemos esta obligación que cumplir de conformidad con las leyes fiscales. Vamos a ver de manera breve pero concisa a qué se refiere con esto de llevar y conservar la contabilidad. Pues bien, el fundamento se encuentra en el artículo 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, en donde se desprende de ese artículo 28, así como del 30, ¿qué consiste la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Bueno, algunos estudiantes de la carrera de contaduría o ya contadores, pues ya sabrán este concepto, pero se los pongo en esta diapositiva porque pues es importante que nosotros conozcamos cómo está integrada esa contabilidad para poder dar cumplimiento a esa obligación que nos marcan los ordenamientos jurídicos en esta área. Bien, aquí hay un concepto de qué es la contabilidad y nos dice que es la captación, representación y medida de los hechos contables a través de qué? De papeles de trabajo, libros, sistemas electrónicos, entre otros medios, en un determinado tiempo, con la finalidad de obtener un estado general de cuentas. Esto es lo que señala el Código Fiscal de la Federación, en donde nos muestra así de manera general cómo va a estar integrada esta contabilidad. Bien, vamos a avanzar entonces en este tema, en el que aquí reitero que el fundamento legal se encuentra en el artículo 28 y en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos del 33 al 35 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, en donde encontramos estos artículos en el capítulo cuarto, que se denomina precisamente de la contabilidad. Aquí hago una breve pausa para los que no entiendan qué es un reglamento y cuál es la obligatoriedad del mismo y por qué también tenemos que leer ese reglamento. En el video anterior les acabo de explicar qué es un reglamento administrativo y vemos dentro de este otro video que es importante el que también nosotros leamos estos reglamentos, porque al final de cuentas, pues es una norma jurídica general con las características similares a la ley, que es la obligatoriedad y la generalidad. Bien, entonces aquí se encuentran los lineamientos para que nosotros como contribuyentes cumplamos con esta obligación de llevar y conservar la contabilidad. Son bastante amplios y específicos. Para no abrumarlos, transcribiendo dentro de estas diapositivas todo lo relacionado con estos artículos, en esta presentación solo estableceré algunas cuestiones básicas que debemos de tomar en consideración para comprender el tema que estamos comentando. Pero si ustedes gustan leer y ampliar su conocimiento, pues pueden encontrar todo lo relacionado con llevar y conservar la contabilidad en estos artículos. Claro, estamos hablando de manera general porque también la ley del ICR también señala algunas otras cuestiones de cómo se debe llevar la contabilidad, quiénes están obligados y algunas otras consideraciones. Bien, ¿cuáles son, así a grandes rasgos, los requisitos generales que nos señalan tanto el artículo 28, el artículo 30, el artículo 33, 34 y 35?
O sea, ¿cuáles serían estos requisitos? Bueno, pues dentro de los requisitos encontramos que los contribuyentes deben de identificar cada operación o acto o actividad que realicen dependiendo del régimen en el que se encuentren. Y aparte deben relacionar con estas operaciones con documentos. Estos documentos deben de estar debidamente foliados y se deben de asignar a los comprobantes fiscales. Es decir, cada operación que nosotros realicemos como contribuyentes debemos de registrar. Por eso ahí dentro de las imágenes estoy manifestando que, bueno, si me dedico yo a, no sé, tal vez a la compra y venta de mercancías, pues obviamente tengo que identificar esa actividad que yo estoy realizando y aparte debo de identificar, o sea, aparte de identificarla, tengo que relacionarla con los documentos correspondientes. Hay que registrarlos también. Al momento de registrarlos, pues precisamente estamos hablando de la contabilidad. ¿Cómo debo de llevar esta contabilidad? Bueno, dentro de estos artículos mencionados podemos mencionar que, por ejemplo, el reglamento nos dice que todas estas operaciones, actos o actividades deben de integrarse en un libro diario, describiendo todas las operaciones efectuadas, entradas y salidas, ¿sí? Entonces, ingresos y egresos, o sea, que tienen que acreditar esos ingresos y también si hay deducciones también se deben de ir registrando. Esto es de forma tal que una revisión, por ejemplo, una revisión fiscal, en cuanto a la revisión precisamente de la contabilidad, como lo señala el artículo 42 del Código Fiscal, que nos habla de las facultades de comprobación de las autoridades, pues dentro de esa revisión, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Pues revisar si lo que nosotros realizamos como actividades de forma diaria concuerda con lo que está registrado en nuestra contabilidad. Por eso es importante que nosotros cumplamos con esta obligación tal y como nosotros realizamos diariamente nuestros actos o actividades por las que estemos obligados a pagar contribución. Obviamente también de eso pues también debemos de tener un control de inventarios, es decir, con cuánta mercancía inicié, cuánta mercancía salió, o sea, todo esto debe de estar bien administrado porque les decía, o sea, las autoridades fiscales en una visita domiciliaria, por ejemplo, van a revisar y van a identificar las mercancías, ¿sabes qué? Tienes tanta mercancía, salió tanto de mercancía, entonces esto es lo que salió como base para el pago de la contribución. Si no concuerdan, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 mercancías y de las 100 el día de hoy en mi registro contable aparece que vendí 50, pero resulta que en el inventario tengo 20, pues entonces para Fisco esa es salida de mercancía y yo estoy omitiendo contribuciones. Entonces, también eso que se tiene que ir registrando, un control de inventarios de todas las mercancías. Entonces, todo esto lo tengo que ir registrando, todo esto tengo que registrar. Llevar mi contabilidad significa precisamente eso, llevar un control de todas estas operaciones y actividades que estoy realizando como contribuyente. ¿Ok? Entonces, esto es de forma general, claro que dentro del reglamento, por ejemplo, se especifican mucho más los requisitos, o sea, son bastantes los requisitos, bastantes fracciones que señala el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y también tenemos otras leyes que señalan cómo se debe de llevar esta contabilidad. Aquí nada más les estoy explicando así de manera general, y por ejemplo, si hablamos pues de materia electrónica, pues también podemos decir que pues, se debe de llevar la contabilidad electrónica a través de los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal para tener esa documentación comprobatoria. Recordemos que también ya hay revisiones electrónicas, entonces por esos medios se tiene que llevar esa contabilidad. Bien, en otro aspecto tenemos que el plazo para guardar la contabilidad. Tenemos por regla general que son 5 años en todos los procedimientos fiscales, es decir, nosotros como contribuyentes debemos de conservar esa contabilidad.
No decir, ah, ya este año pasó y desecho toda la contabilidad. No, o sea, tengo que guardar esa contabilidad porque recuerden que las facultades de las autoridades fiscales caducan en 5 años. Es decir, nos pueden revisar hasta 5 ejercicios fiscales. Entonces, es una obligación que tenemos nosotros para guardar esa contabilidad. En este caso estoy mencionando que es por regla general, porque en todos los procedimientos fiscales pues nos dice que esta caducidad que se menciona en el artículo 67 del Código Fiscal, pues ahí habla que la caducan las facultades de comprobación en 5 años, están las facultades de comprobación de las autoridades. Pero pues también hay algunas excepciones que es importante también tener en cuenta, que pues dicho plazo puede ampliarse si el contribuyente no está dado de alta, por ejemplo, en el Registro Federal de Contribuyentes, o si no se ha presentado declaraciones. Por eso el precepto que estamos comentando establece que dicho plazo se va a computar hasta que se haya presentado la declaración fiscal del último ejercicio, o bien cuando ya quede firme la resolución. O sea, son excepciones. O sea, tenemos nosotros que guardar la contabilidad 5 años. ¿Qué aplica para la regla general? Pues que nosotros presentamos nuestras declaraciones porque estamos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, estamos cumpliendo con nuestras demás obligaciones fiscales. Entonces, por regla general, pues son 5 años, ¿no? Pero, pues me decía, hay excepciones que marca el propio ordenamiento jurídico. Y en cuanto a la caducidad, pues es otro tema bastante interesante que podríamos tocar más adelante en otros videos o en otras cápsulas jurídicas. El lugar en donde debo de llevar yo la contabilidad. Aquí también tenemos una regla general que es en el domicilio fiscal. ¿Sí? El artículo 34 del reglamento del Código Fiscal establece que los contribuyentes pueden llevar su contabilidad en este caso en lugar distinto al domicilio fiscal. Es una excepción que estamos viendo. Es decir, de plano siempre la tenemos que llevar en el domicilio fiscal. Por eso es importante el domicilio fiscal. Ahí pueden ustedes checar otra cápsula jurídica que tengo en cuanto al domicilio fiscal. Ahí les explico qué es el domicilio fiscal. Pueden verlo nuevamente si no recuerdan qué es el domicilio fiscal. Entonces, les decía yo, por regla general, pues el lugar donde debemos de llevar o conservar los documentos y registros contables de nosotros como contribuyentes, pues es en el domicilio. ¿Por qué? Porque a ese lugar, por ejemplo, si hablamos de visita domiciliaria, a ese lugar va a llegar la autoridad hacendaria para ejercer esas facultades de comprobación. Y ahí, por ejemplo, nos va a pedir que exhibamos todos los documentos de la contabilidad, si hablamos de visitas domiciliarias, porque como su nombre lo indica, es una visita al domicilio del contribuyente. Pero les decía, hay excepciones, como ejemplo el 34, que nos dice que la contabilidad puede llevarse en un lugar distinto al domicilio fiscal, siempre y cuando obtengan autorización y siempre que en dicho lugar se encuentre ubicado el domicilio fiscal de contribuyentes. Habría que leer un poco más esos artículos para que podamos nosotros entender en qué momentos podemos o en qué casos podemos llevar la contabilidad en lugar distinto del domicilio fiscal. Pues bien, les decía yo, esto es de forma general, lo que les estoy explicando. En el caso de los requisitos para llevar la contabilidad, pues depende también del régimen en que el contribuyente se encuentre, si está obligado a llevar la contabilidad en el domicilio, si no está obligado, si está obligado a llevar contabilidad electrónica. Bueno, ya cada caso concreto. Y bueno, también hablarles que hay consecuencias, ¿no? Hay algunas consecuencias que señala el propio Código Fiscal por no llevar la contabilidad en forma indicada. Por eso les decía yo que es importante que nosotros como contribuyentes, o que ustedes como contadores tienen clientes o llevan la contabilidad de un contribuyente, pues deben de hacerlo de tal manera que no haya omisión de registros, que se lleven el domicilio fiscal, que haya ese cumplimiento por parte del propio contribuyente. Hay contribuyentes que luego dicen, no voy a guardar la contabilidad,
o que no se registren esos datos, o hay que omitir esos ingresos, pero ¿saben qué? O sea, aquí es el detalle que si hay una revisión por parte de la autoridad fiscal, pues hay consecuencias, ¿no? O sea, ya depende del contribuyente. Lo ideal aquí es que nosotros cumplamos con las obligaciones fiscales. Ya en otro video también hablé sobre eh, algunas consecuencias, creo que fue el primer video que subí acerca de las contribuciones accesorias, multas, recargos, indemnizaciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de las obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos, el contribuyente es sancionado, ya sea económicamente o incluso penalmente. Si ustedes revisan también el Código Fiscal en el apartado de delitos, pues van a encontrar que hay delitos relacionados con la contabilidad. Entonces, aquí la recomendación es, necesitamos saber cuáles son las obligaciones fiscales, cumplirlas para no tener problemas con el SAT. Luego muchos dicen, ay, es que le echamos la culpa al SAT de que imponen muchas sanciones o que está encima de un contribuyente, pero es porque no está cumpliendo con las obligaciones fiscales. Mejor cumplan para no caer en esas consecuencias. Pues bien, así, estimados amigos, he llegado a la parte final de esta cápsula jurídica. He tratado de resumirles este tema relevante en materia fiscal en el área de obligaciones. Aguas con no hacerlo de esta manera, porque de forma contraria, les decía, pues podemos caer en alguna consecuencia jurídica. Mejor leamos los ordenamientos, tengamos conocimiento para no tener problemas con el fisco y pues sigan pues viendo estos videos para que puedan acrecentar sus conocimientos. Muchísimas gracias por escucharme. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Hasta pronto.